Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy nos vamos a meter de lleno en un debate que parte en dos a una nación, un auténtico choque de convicciones profundas sobre la vida, sobre la libertad y, en definitiva, sobre el futuro. Para entender uno de los debates más intensos y polarizados del Perú actual, el del aborto, la educación sexual y el modelo de familia, vamos a hacer algo diferente. Vamos a analizar el diálogo, el enfrentamiento dialéctico entre dos expertas que son la cara de dos formas de ver el mundo. Por un lado tenemos a la historiadora Gabriela Adranzén desde una perspectiva feminista y por el otro a la abogada Paola Martínez, portavoz del movimiento Provida. Ojo, porque sus argumentos no son meras opiniones, son las líneas que dibujan la frontera de esta conversación nacional. Bueno, pues vamos al lío. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para desentrañar este nudo. Empezaremos por el origen legal de todo, el aborto terapéutico. Luego saltaremos a las aulas para ver la batalla por la educación sexual. Después abordaremos un tema en el que todos están de acuerdo en el problema, pero no en la solución, la violencia sexual. A continuación, ampliaremos el foco hacia las ideas de familia y género. Y para terminar, intentaremos entender por qué estas dos visiones parecen, a día de hoy, totalmente irreconciliables. Empecemos por el principio, por la raíz de todo. El primer gran campo de batalla de este debate no es una ley nueva ni una propuesta moderna, no. Es la interpretación de una ley que tiene casi un siglo de antigüedad. La pregunta es simple, pero la respuesta lo cambia todo. ¿Es un derecho o es una excepción? Justo ahí empieza la fractura. A ver, viajemos un momento en el tiempo. Estamos en 1924. El Código Penal de Perú de aquel entonces incluye un artículo que despenaliza el aborto cuando es la única manera de salvar la vida de la madre. Dicho así, parece bastante claro, ¿verdad? Pues bien, casi 100 años después, esa misma frase es el epicentro de una tormenta legal, social y moral que no parece tener fin. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto legal. Para Gabriela Adranzén la lógica es aplastante. Si está en el Código Penal no es delito, por lo tanto, es un procedimiento permitido, un derecho de facto a la salud. Pero para Paola Martínez la lectura es radicalmente opuesta. La ley dice no permite nada. Lo que hace es crear una eximente, una excepción a la regla para que el médico no vaya a la cárcel en una situación límite. No es un derecho, es una excepción a un crimen. Dos interpretaciones, dos mundos. Pero cuidado, porque esto no es un debate académico. La terrible historia del caso LC lo convirtió en una cuestión de vida o muerte. Hablamos de una niña de 13 años que tras un intento de suicidio necesitaba una operación que requería interrumpir su embarazo. Los médicos, ante el vacío legal y el miedo, dudaron. Y esa duda, esa falta de un protocolo claro, tuvo consecuencias devastadoras y permanentes para ella. Fue esta tragedia la que forzó al Estado peruano a crear por fin una guía técnica para que algo así no volviera a ocurrir. Pero la aprobación del protocolo, lejos de cerrar el debate, lo avivó. Según la denuncia de Gabriela Adranzén, figuras políticas del lado conservador han trabajado activamente para limitar su aplicación. Como vemos en esta cita, acusa directamente a la congresista Milagros Aguayo de restringir el acceso, sobre todo cuando se alegan motivos de salud mental, un factor que, según Adranzén, era precisamente el núcleo del caso LC. La batalla legal se convirtió entonces en una batalla política. Y claro, este debate no se queda en los hospitales o los juzgados, ¿qué va? De ahí salta a otro escenario igual de sensible, las aulas. La discusión ya no es solo sobre el aborto, sino sobre qué se les debe enseñar a los niños y niñas sobre su cuerpo, sobre sus emociones, sobre su sexualidad. La gran pregunta aquí es, ¿hablamos de protección o de ideología? En el centro de toda esta polémica hay tres letras: ESI, Educación Sexual Integral. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, en teoría, es un enfoque educativo que busca ir más allá de la simple biología, del aparato reproductor. Quiere abarcar la sexualidad desde una perspectiva afectiva, social y de derechos. Hablar de consentimiento, de respeto, de autocuidado. Suena bien, ¿no? Pues como vamos a ver, es en la práctica donde estalla la guerra. Aquí es donde las dos realidades chocan de frente. Para Gabriela Adranzén y la perspectiva feminista, la ESI es una herramienta de prevención vital. Es enseñar a un niño a decir no si a alguien le toca. Es darle información científica para que tome buenas decisiones. Pero para Paola Martínez y el sector Provida, la ESI es un caballo de Troya. Un eufemismo, dicen, que esconde una agenda ideológica para hipersexualizar a los niños, minar la autoridad de los padres y, en última instancia, promover el aborto. Dos visiones, dos realidades opuestas. Y llegamos a un punto donde por un momento parece que hay un terreno común. Ambas partes coinciden en que la violencia sexual en Perú es una crisis gravísima. Es un acuerdo, sí, pero un acuerdo que dura un suspiro. Porque en cuanto se empieza a hablar de cómo solucionarlo, el abismo entre las dos visiones vuelve a abrirse de par en par. Es que ni siquiera se ponen de acuerdo en el diagnóstico del problema. La visión feminista apunta directamente al Estado, un sistema de justicia que falla, que no protege a las víctimas y que a veces incluso las persigue, como en ese caso de la niña de Apurímac.
La solución, por tanto, pasa por políticas públicas y un Estado que cumpla su función. En cambio, la visión provida sitúa el origen del problema en otro lugar, la crisis de la familia y la pérdida de valores. Para ellos, la solución no es el aborto ni repartir condones, sino fortalecer el núcleo familiar como principal agente de prevención. Este choque de soluciones nos lleva, inevitablemente, a preguntas mucho más de fondo. Preguntas como, ¿qué es exactamente una familia? ¿O qué define ser hombre o ser mujer en la sociedad actual? Aquí es cuando el debate deja de ser político para convertirse en algo casi filosófico. Para entender la postura provida hay que entender un concepto clave para ellos, la dignidad humana. Sostienen que este valor es algo objetivo, universal, que toda persona tiene desde que es concebida hasta su muerte natural. Es la base, dicen, de la verdadera igualdad. Pero ojo, hacen una distinción fundamental. Una cosa es respetar la dignidad de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, y otra muy diferente es cambiar la definición de instituciones milenarias como la familia o el matrimonio. Para defender que hay roles de género que son más biológicos que culturales, Paula Martínez pone sobre la mesa el ejemplo de la paradoja de Noruega. La idea es la siguiente. En Noruega, uno de los países más igualitarios del mundo, resulta que las mujeres siguen eligiendo mayoritariamente profesiones de cuidados y los hombres profesiones técnicas. La diferencia es incluso mayor que en otros países. Para Martínez, esto es la prueba de que por mucho que la sociedad promueva la igualdad, hay inclinaciones naturales, biológicas, que pesan más. Pues bien, Gabriela Drancén le da completamente la vuelta a este argumento. Desde la historia y la antropología, ella sostiene que eso que llamamos familia tradicional, padre, madre e hijos, es en realidad un invento bastante moderno, de hace apenas 150 años, ligado a la revolución industrial. Afirma que a lo largo de la historia y en diferentes culturas han existido muchísimos tipos de familias y de roles de género. Por lo tanto, concluye, lo que consideramos natural o tradicional es en realidad una construcción social, no una ley biológica. Y con todo esto, llegamos al final, al núcleo de la cuestión. ¿Por qué parece que hablan idiomas distintos? ¿Por qué no hay un punto de encuentro? En esta última parte vamos a intentar resumir sus cosmovisiones, o sea, las gafas con las que cada bando mira al mundo. Y es aquí donde quizá encontremos la respuesta a por qué el consenso parece una misión imposible. Fijaos bien, porque no es un desacuerdo sobre un tema, es un choque de universos, donde la visión provida ve un hecho científico y biológico, la vida empieza en la concepción, la visión feminista ve un proceso gradual, donde unos ven una esencia biológica en la mujer, otros ven una construcción social, unos basan su verdad en la biología y la fe, otros en la sociología y la historia. Y lógicamente, si los cimientos son tan distintos, las soluciones que proponen no pueden ser más opuestas, fortalecer la familia nuclear frente a crear políticas públicas para la diversidad. Y en medio de toda esta batalla de ideas, de leyes y de filosofías, hay una cifra, una realidad tozuda: 300.000. Es una estimación, ya con unos años, de los abortos clandestinos que se realizan cada año en Perú. Aunque el dato necesite actualizarse, nos recuerda la dimensión humana y el problema de salud pública que existe en la calle, al margen de los debates, y que afecta a miles de personas, piensen como piensen. Y con esa realidad sobre la mesa, llegamos a la pregunta final, la que lo engloba todo. Después de haber visto dos visiones del mundo tan radicalmente opuestas, que parten de principios tan diferentes, ¿de verdad es posible encontrar un camino hacia el consenso? Os dejamos esa pregunta para la reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Haz clic y comparte.